Bien, hoy vamos a hablar de neoliberalismo. Acuérdense que a mediados de los 70, después de la crisis del petróleo, gran crisis energética, el estado de bienestar entra en crisis y es donde va a aparecer en escena el modelo neoliberal. Básicamente, el neoliberalismo es un sistema político y económico que promueve la mínima intervención del Estado en la economía, es decir, el Estado va a intervenir lo menos posible, la mayor libertad del mercado, tiene que dejar toda la economía en manos del mercado, y la canalización del mayor volumen de recursos hacia manos privadas. Pero para poder entender dónde surge y cómo surge el neoliberalismo, nos tenemos que remontar hasta mediados del siglo XX, más o menos, que es cuando va a entrar en escena Friedrich von Hayek. Él es un economista austríaco, un famoso economista austríaco que incluso llegó a ganar el premio Nobel, y él va a proponer la eliminación de las intervenciones sociales y económicas del Estado. Hayek da continuidad un poco a la tradición liberal iniciada por Adam Smith y defiende una concepción mínima del Estado, ¿no? Su especial aporte corresponde a la crítica que él hace sobre la idea de justicia social. Él dice que el tema de la justicia social en realidad lo que hace es disimular la protección de los intereses corporativos de la clase media. Él va a generar un programa que lo va a exponer en la Constitución de la Libertad en 1960, donde propone desreglamentar, privatizar, disminuir los programas contra el desempleo, eliminar las subvenciones a la vivienda y el control de los alquileres, reducir los gastos de la seguridad social y finalmente limitar el poder sindical. Por esto que decíamos de que, según él, el Estado no puede asegurar la redistribución, sobre todo en función de un criterio de justicia social. Como vemos, Hayek está en las antípodas de Keynes, ya que piensa exactamente lo opuesto, ¿no? Yo acá he seleccionado un par de frases célebres de Hayek, pueden encontrar en internet muchas más, pero estas me parecían como las más representativas para que ustedes se puedan dar cuenta cuál es su base de pensamiento. Él dice, más vale un régimen no democrático, que garantice el orden espontáneo del mercado que una democracia planificadora. Y además, él va a crear una suerte de organización secreta, ¿no? Que es la Montpellier Society, que es una organización exclusiva con un corte ideológico muy claro, pero que al mismo tiempo bastante discreta en sus intenciones. Y es allí donde él va a decirle a sus seguidores, tenemos el deber de reclutar y entrenar un ejército de luchadores por la libertad y trabajar para formar y guiar a la nueva opinión pública. ¿Sí? Es decir, esta suerte de organización secreta va a ser la encargada de crear un adoctrinamiento ideológico a favor de las corporaciones y del capitalismo como la única verdad. Si bien decimos que el neoliberalismo aparece a mediados de los 20, del siglo XX con Hayek, en realidad en ese momento no era lo más oportuno desde el punto de vista sociopolítico y económico, o lo más propicio para que se instalaran sus ideas. Acuérdense que estamos en la época del pleno esplendor y expansión del estado de bienestar. Por esta razón, recién a mediados de los 70, después de la crisis del estado de bienestar, el neoliberalismo va a ganar cuantiosos adeptos y se va a instalar y a consolidar recién después de los 80 y sobre todo durante todos los 90. Al analizar la crisis del estado de bienestar, von Hayek y sus seguidores justamente consideraban que la misma era fruto de el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y de manera más general del movimiento obrero.
Dice, bueno, el movimiento obrero, dice él, ha socavado las bases de la acumulación privada con sus presiones reivindicativas sobre los salarios y su presión parasitaria para que el Estado aumentase cada vez más los gastos sociales. La propuesta entonces es crear un Estado fuerte y muy débil a la vez. Muy fuerte para neutralizar e incluso quebrar el poder de los sindicatos, que son quienes defienden los derechos e intereses de los trabajadores y luchan, por supuesto, por mejoras salariales. Pero a la vez un Estado muy débil, muy limitado en relación a los gastos sociales y a las intervenciones económicas, ¿no? El neoliberalismo postula la famosa teoría del derrame de Adam Smith, que hace una analogía de crecimiento económico de mercado. Esta teoría propone que el Estado invierta sus recursos en las grandes corporaciones y que una vez que el crecimiento económico se haya dado, entonces se va a lograr un derrame hacia los sectores de menos ingresos. Según esta teoría, la concentración del ingreso en los más ricos permitiría financiar inversiones para que luego derramarían en empleos y salarios para el pueblo. En Argentina se utilizó para legitimar el régimen de convertibilidad, cuya crisis solo derramó miseria. Es decir, la teoría del derrame no fue más que un intento de legitimar la desigual distribución del ingreso que nos provocan las políticas neoliberales. Miren, la teoría del derrame personalmente no la he visto en ningún lado, no se cumple. Es mentira que cuando el poder económico ve saciado sus necesidades, ahí empieza a desparramar hacia abajo. En realidad, las necesidades de ese poder económico, que es insaciable, cada vez se vuelven más y más y el derrame no llega nunca. Bien, yo les recomiendo que ustedes vean el informe Klisber, les voy a dejar el video, y Klisber tiene varios videos que les recomiendo ver. Es muy claro para explicar, fundamentalmente para que ustedes puedan entender lo que es la teoría del derrame, pero en realidad todos los informes Klisber son muy recomendables, no tienen desperdicio. Y en el próximo video vamos a hablar de lo que fue el consenso de Washington y de la implicancia que tuvo para el neoliberalismo.